En un minutito más iniciamos. Voy dando instrucciones. El tema o el proceso, el webinario, el objetivo de este webinario es que conozcamos el nuevo esquema de cancelación en esta nueva publicación del CFDI 4.0. Si ustedes tienen algunas preguntas o si en el transcurso de la presentación, si lo pueden transmitir por medio de la sección preguntas y respuestas para irles contestando en medida de lo posible o nuestro staff que les vaya generando. Al término de la sesión trataremos de leer algunas de las más frecuentes para que ustedes puedan validarlo específicamente. Damos un minuto más, se están conectando unos participantes más y comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en esta lluviosa y fría mañana desde acá de las oficinas matrices de LIS. Mi nombre es Araceli Hernández. El tema del día de hoy o este webinario lo vamos a estar hablando a partir de lo que el SAT publicó en la resolución miscelánea fiscal para este 2022 y los cambios específicos en concentración de los CFDIs que nosotros expedimos de manera electrónica, específicamente del nuevo proceso de cancelación en la versión 4.0 que convive con la versión 3.3 que ya la mayoría de nosotros conocemos desde hace más de 2 años. Vuelvo a repetir, les agradezco mucho que estén conmigo en esta mañana y cualquier detalle o preguntas que pudieran estar teniendo a lo largo de este webinar, les agradeceré que nos lo compartan por medio de la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Por mi parte, empezamos con este webinar. Vamos a hablar un poquito de lo que se considera en general o en resumen de lo que es la resolución miscelánea fiscal y lo que dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el SAT, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la emisión de documentos fiscales digitales por Internet en una versión 4.0 que convive con algunos procesos en la versión 3.3. Esto aunado en este caso hablando del sector del transporte, son temas relacionados, pero son dos diferentes procesos que se van a estar emitiendo. Entonces vamos a conocer un poquito qué nos viene o qué va a ser ya de manera obligatoria en esta versión 4.0 a manera global de todos los FDIs y que su obligación para la emisión en esta nueva versión es para abril de este año 2022. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar un poquito de lo que viene en la resolución miscelánea fiscal, específicamente de la expedición de los folios, de los cambios fiscales y de los documentos fiscales digitales por Internet. En este caso, primero que nada, hablamos de CFDI en general, que corresponde a el tema de la emisión de facturas y con la versión del 4.0 vamos a ver cuáles son los detalles o los cambios que se van a ver reflejados en su XML una vez que nosotros emitamos estos documentos digitales. Primero que nada, la versión cambia específicamente en el nombre o en los encabezados del XML para referenciar a que la versión con la cual estamos expidiendo dicho documento digital es la 4.0. A manera también de los encabezados, vamos a ver que en este caso incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor. ¿A qué nos referimos con emisor y receptor? Es aquel que genera la facturación y a quien que recibe la facturación. Esto es en un establecimiento de una relación comercial, entendiendo que ese es el objetivo de la emisión del documento digital.
Anteriormente, en versiones iniciales del CFDI, sabíamos nosotros, o al momento de expedir el documento, se detallaba el domicilio general del contribuyente, y en este caso también posteriormente en la versión 3.3 se acota esa descripción del domicilio, y en este caso lo vuelven a poner obligatorio a nivel código postal, tanto para el emisor como para el receptor. En este caso, los RFCs contribuyentes nombrados en el XML. Al igual que el nombre, anteriormente era la descriptiva solamente del RFC, pero ahora el nombre o la razón social con la que hacemos referencia a este emisor y receptor, también de manera obligatoria se van a tener que llevar a nivel CFDI. Hay que incluir los campos para identificar las operaciones donde existirá una exportación de mercancías. Acordémonos, los que tenemos o que estamos más inmersos en el tema del complemento de carta aporte, entendemos que ahí ya en ese desglose de este complemento ya mencionamos movimientos internacionales para definir si las mercancías que van a trasladarse en el territorio nacional se van a hacer de manera doméstica, o en este caso dentro del territorio nacional, a esto conocemos como doméstico, donde inicia y finaliza dentro del territorio, o si van a ser movimientos de exportación e importación. Bueno, eso es a nivel complemento carta aporte. Ahora, en el proceso general del documento CFDI, también va a haber un indicador para decir si va a ser un movimiento de proceso o de exportación de mercancías. Por lo tanto, con esto ya el SAT estará teniendo mayor información de los procesos de venta directa, entendiendo que el CFDI hablamos no precisamente de los servicios, sino de ventas también directas o de traslado de mercancías con respecto a quien lo comercializa y quien lo va a obtener de manera definitiva. También identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un desglose específico dentro de los nodos de conceptos de impuestos, llámese trasladados, y que por lo tanto se van a ver referenciados dentro de este mismo documento. Incorporarán nuevos apartados para reportar información respecto a operaciones en público general, así como aquellas que se realicen a cuentas de terceras personas. En este caso va a haber un nodo o nodos que describan el proceso de la transacción comercial cuando se implique que no exista un contribuyente nombrado, en este caso así lo llama en público en general, que son las ventas específicas para aquellos RFCs genéricos, en este caso XAXX 0101010000, que es el valor que el SAT tiene para verificar que son ventas al público general. En este caso, a cuenta de aquellas o a terceras personas. Esto es muy común dentro del proceso cuando nosotros hacemos trámites aduanales, que cobramos servicios de la aduana con respecto al contribuyente que está recibiendo el servicio. Esto es también para notificar a aquellas transacciones que se hacen de manera tripartita. ¿Ok? Estos datos específicos son a nivel CFDI, que hablamos a nivel del documento de ingresos y que describe cada uno de estos puntos, y esto se requiere o se requerirá en obligación de la versión 4.0 que entra bueno, ya está vigente, pero entra en obligatoriedad en abril de este año. Todos estos datos los pueden ver o los pueden analizar dentro de la página del SAT, que es de donde extraemos esta información y donde describimos un tanto cuál es el resumen general que se espera de todo el aspecto en cuestión de la versión 4.0 para los documentos digitales por Internet. Entendiendo que los documentos digitales abarcan no solamente las transacciones comerciales o la emisión de facturas, llámese por servicios o llámese de venta de productos, sino también tenemos el documento complemento de recepción de pagos, que nosotros lo conocemos como complemento de pago,
que hace relación a los documentos de ingresos expedidos previamente y lo relacionamos a las transacciones de efectivamente cobrado con respecto a los bancos o con respecto a lo que el cliente ya nos pagó o ya nos devengó de los servicios prestados previamente. En este caso, este documento pasa a ser una versión 2.0. Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que se ampara el comprobante son objeto de impuestos, esto haciendo relación también a el CFDI, donde nosotros empezamos a desglosar de manera general todos estos impuestos y que también tienen que verse referenciados en este proceso. Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Esto es una descriptiva específica de las totalizaciones que se tienen desglosados de los diferentes conceptos que vamos a estar trasladando. Uno de estos es el pago en moneda nacional, entendiendo que podemos recibir pagos en monedas extranjeras. Este ya lo requiere o desglosado en la moneda nacional dependiendo del tipo de cambio que hayamos reflejado en nuestro comprobante digital, así como también los totales de los impuestos que se están trasladando con respecto al proceso de la emisión inicial del documento de ingresos. Otro de los campos que es a lo que nos lleva el objetivo de este webinar y que entró en vigencia el 1 de enero de este año con respecto al servicio de cancelaciones de facturas, entendiendo que cada emisión de documento, cuando se tiene que hacer algún reajuste o alguna modificación al documento ya expedido, es que se tengan de alguna forma ese acuse de cancelación y que probablemente o que en estos casos van a cambiar un poco lo que es la operatividad como tal de la emisión y posterior administración de estos documentos. A partir de este 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes. El SAT emitió 4 diferentes motivos, que es los que vamos a describir a continuación, y que en este caso, una vez que nosotros seleccionemos cada uno de estos tipos de motivos de cancelación, bueno, pues va a tener un tratado diferente el proceso de cancelación. Se actualizan los plazos a realizar en las cancelaciones de facturas. Esto ya lo veíamos o ya lo vimos previamente en el diario oficial en la regla 2771, que era la que nos marcaba por ahí los cambios que existen en el artículo 29A del Código Federal Fiscal correspondiente a estos límites superiores para poder pasar el proceso de cancelación sin aceptación o cancelable sin aceptación, que nos marcaba previamente a esta versión que estos documentos podían ser timbrados sin pasar por el proceso de aceptación hasta 72 horas posteriores a la emisión del documento. Se reduce a un día hábil posterior a la emisión del documento, que son las fechas o las vigencias o los límites superiores para poder pasar sin el proceso de aceptación del receptor del documento. Y también establece que el límite superior para el monto total para que no pase por este proceso baje de 5,000 pesos totales a 1,000 pesos totales. Entonces, quiere decir que cualquier documento que haya pasado más de 24 horas, o en este caso un día hábil a la emisión, no podrán pasar por el proceso de cancelable sin aceptación. Van a tener que pasar ahora por el proceso de aceptación del receptor del documento, así como también los máximos totales de montos específicos del documento, que reduce, como ya lo dije, de 5,000 a 1,000. Estos datos ya son vigentes o ya son necesarios a partir de enero de este año del 2022. Ahora bien, si no estamos muy familiarizados con el proceso de saber si es cancelable o no cancelable, si es con aceptación o no aceptación, vamos a hacer un poquito de retrospectiva en cómo fueron surgiendo los cambios en manera del proceso de cancelaciones, cómo anteriormente teníamos esa concepción de la cancelación, cómo cambia posteriormente en la versión 3.3 y ahora cómo lo vamos a ver a partir de este momento o de este año fiscal 2022. Pues bueno,
A manera general, históricamente, sabemos que el CFDI nació de su antecesor CFDE, que en este caso era entregar un documento digital, pero a valor PDF nada más. Posteriormente se migra a CFDI, que ya es un documento que tiene un XML y que se vuelve totalmente digital, expedido por Internet. Ahí pasa el tema de certificaciones y todo eso, que ya lo conocemos previamente a este proceso. Posteriormente, una vez que nace el CFDI, a nivel cancelaciones solamente había dos estatus o vigencia del documento. Era el CFDI está cancelado o está vigente. Simplemente nosotros mencionábamos un estatus y con esto el mismo sistema o la certificación del documento digital cambiaba un estatus solamente. A partir del 2018, cuando emite la resolución miscelánea fiscal que iba a regir a partir de este año y que posteriormente se hizo la prórroga para el 2019, entiende o genera un proceso específico a los documentos vigentes para poder tener un tratado de cancelación y lo llama cancelable y no cancelable. ¿Qué significa cada uno de estos? Cancelable es que tú tienes un documento vigente y que vas a saber qué tratado le vas a dar con respecto a si tienes que modificar algún dato expedido dentro del documento. Este proceso de cancelable se da mediante una aceptación o sin aceptación. ¿Qué significa sin aceptación? Primero que nada, evaluaba si el documento expedido tenía menor tiempo de expedición a 72 horas. Entonces, si yo emitía un documento el día de hoy a las 10 de la mañana y el día de mañana hago la cancelación a la misma hora, entraba sin aceptación, no importando montos y no importando procesos. Ahora, sin aceptación también viene a ser, aparte de las 72 horas, aquellos documentos que eran menores a 5,000 pesos podían pasar siempre sin el proceso de aceptación por los montos establecidos como límites superiores para este proceso. ¿Qué pasa o qué pasaba si en estos momentos yo tenía ya el documento mayor a 5,000 pesos y excedía las 72 horas de expedido? Pues pasaba por el proceso de conaceptación. ¿Qué significa conaceptación? Es que ahora el proceso como tal lo estaría verificando nuestro cliente, que en este caso es el RFC receptor del documento, para validar si rechazaba la cancelación o si aceptaba la cancelación. Y en el caso de no generar esa cancelación o rechazarla, pues pasaba a ser un estatus no cancelable. ¿Ok? Si lo queremos ver a manera esquemática con respecto a los diferentes procesos, así es como trabajaba dicho proceso o trabaja dicho proceso y en el caso de saber que si podemos o no cancelar un documento. En este caso, sin cancelación o cancelación sin aceptación, el emisor emite un documento, un OID, genera o publica su firma o sello digital para la certificación de ese documento y establecía la fecha de solicitud de cancelación. Posteriormente, el SAT, si lo hacíamos directamente en su plataforma por internet o mediante el PAC, que son proveedores nombrados por el SAT o certificados por el SAT para poder emitir la certificación de los documentos digitales, hacía las validaciones del proceso, que en este caso validaba el tiempo expedido, el monto con el que estábamos, o el monto del documento que queríamos cancelar, verificaba las excepciones que estos pudieran tener, y si no había una relación, o en este caso, con respecto a que pasaba todas estas validaciones y excepciones, pues solamente el SAT notificaba pues que no era o sea, que ya cambiaba el estatus por default, ¿no? Simplemente eso es lo que funcionaba o funciona. Con este caso, es así como lo trabaja en el proceso de sin aceptación.
En este caso, cuando pasamos al proceso con aceptación, verificaba, pasa el proceso igual, emisor emite un UID o notifica que UID que quiere cancelar, notifica su sello digital, establece la fecha de solicitud, pasa por el proceso de validaciones, excepciones o no relaciones con los documentos y posteriormente, en base a la notificación con el cliente, establecía si había un acuse de recibo de que era aceptado a la cancelación o si lo rechazaba. Entonces, en base a esto, actualiza el estatus el SAT. ¿Ok? Entonces, ese proceso como tal, que nace a partir de la versión 3.3, prevalece en esta versión 4.0 o 3.3 en 2022, que seguimos trabajando con eso, pero que a final de cuentas reduce los límites superiores que ya nombramos previamente. Entonces, esto es importante señalar porque se ha dicho mucho que iba a cambiar este proceso de cancelables, no cancelables, si iba a actualizar o no el SAT, si iba a cambiar este flujo de información en cuestión de notificaciones a nuestros clientes para posteriormente establecer si lo rechazaba o no. Bueno, esto sigue, solamente que limita aún más aquellos documentos que puedan ser cancelables sin aceptación. ¿Ok? Entonces, estableciendo un poquito ya la dinámica o como ya lo hemos estado trabajando a partir del 2018 en adelante, ¿qué es lo que establece y cómo establece los flujos ahora con los motivos de cancelación? Que esto es realmente lo que cambia dentro del proceso general del movimiento de cancelaciones. Y pues bueno, el SAT verifica o valida que ahora a nivel del proceso de solicitudes, como anteriormente nada más mandábamos el UID, el certificado y posteriormente la fecha de solicitud de cancelación, ahora tenemos que emitir también un motivo de cancelación. Este catálogo lo genera o lo menciona, lo acota el SAT en 4 diferentes factores y que establecerán diferentes procedimientos del documento. En este caso, vamos con el primer motivo que establece el SAT, que es el 01, y que nos habla de comprobantes emitidos con errores con relación. Así tal cual lo menciona y lo vamos a ver cómo, por qué dice con errores y con relación en los ejemplos que pronuncia el SAT también en su página. Establece el código 02 para los comprobantes emitidos con errores sin relación. Si vemos, es el opuesto al 01, que en este caso no establecerá una relación con un CFDI posterior. La clasificación 03, que es no se llevó a cabo la operación. Y la clasificación 04 en una operación normativa relacionada a una factura global. ¿Ok? Vamos a establecer, nos vamos a ir un poquito a describir de los procesos más simples al más complicado o el que va a cambiar operativamente nuestra aplicación de las cancelaciones en esta nueva versión o en estos nuevos procesos de cancelaciones. Vamos a describir, por aquí vemos el diagrama que publica el SAT en cuestión de el ejemplo del motivo de cancelación 02. En este caso, hablamos de un motivo de cancelación sin relación. O sea, el documento tiene errores, pero no establecerá una relación hacia otro documento. ¿Qué es lo que pronuncia el SAT? Bueno, nosotros tenemos un documento emitido, llámese el día de hoy, en el cual posteriormente nos damos cuenta que capturamos información errónea y más específicamente en el RFC receptor, que no establece realmente que existe una conexión o una relación comercial. Digamos, en este caso, el dato mayormente referenciado a este tipo o a este motivo de cancelación que es la 02. Entonces yo me doy cuenta que en vez de expedírselo a mi cliente Pedro, se lo expedía a Juan. Entonces yo al día siguiente hago la cancelación
establezco que es un documento por motivo de errores, pero que no se los voy a mencionar o que no se lo voy a expedir nuevamente a Juan, sino que ahora va a ser un documento hacia Pedro. Entonces, yo en base a esta clave 02, simplemente no estableceré un segundo documento y que por lo tanto simplemente espero la cancelación, entendiendo los límites que ya mencionamos previamente para ver si es cancelable o no cancelable, para Juan, ¿ok? Y yo posteriormente que hago este movimiento, simplemente expido una factura normalmente a Pedro, con el que sí realmente voy a establecer una relación comercial y donde ya corregí los errores mencionados en este proceso. Pasa mucho, tal vez no pasa mucho cuando son dos diferentes contribuyentes como tal, así muy separados, pero sí a veces trabajamos con empresas hermanas o con empresas que es un grupo en particular y que posteriormente nos notifican, sabes que esta operación no va a ser con este movimiento, con este receptor, sino va a ser con uno diferente. Eso yo creo que es un poquito más común. No es necesariamente que nuestro usuario o el que está generando la factura se haya equivocado, sino simplemente cambian las reglas de la relación comercial, estableciendo que no es un mismo RFC al que vamos a expedir el siguiente documento. Esto es como lo pronuncia el SAT. ¿Ok? O en el caso, sí nos podemos, no sé, equivocar en establecer la clave de producto o servicio referenciado en el CFDI, pero que posteriormente no habrá una relación comercial específicamente de ese documento. Entonces también puede basarse en ese aspecto, pero realmente es como decir, me equivoqué, pero no habrá una relación o no habrá un documento posterior, ¿ok? Que sustituya como tal al primer emitido. Este es el ejemplo o el ciclo que pronuncia el SAT para establecer que nosotros podamos seleccionar el motivo 02 para la cancelación de nuestro documento. Posteriormente, también publica o vamos a ver el motivo 03. ¿Cuándo vamos a seleccionar el motivo 03? Cuando queremos cancelar un documento. Aquí es muy, digamos, muy específico el SAT con decir que esta clasificación 03 se va a emitir solamente en los casos en los que no se estableció la relación comercial y no se establecerá bajo los términos generados. En este caso, en el otro, o hacer una diferencia entre el 02 o 03, no es que me haya equivocado generando el documento, sino que simplemente yo le hice una factura anticipada a mis servicios y que posteriormente el cliente me lo canceló. ¿Cómo lo podríamos ver en el proceso de la industria del transporte? Bueno, nosotros nos hablan el día de hoy y nos dicen, necesito un viaje para el día de mañana a las 12 del mediodía con respecto a estas características y resulta que el día de mañana a las 9 de la mañana nos habla nuestro cliente y nos dice, ¿sabes qué? Cancela el viaje, no hay tanta producción o no llegó el producto que íbamos a trasladar y por lo tanto no vamos a realizar el viaje. Este sería como el ejemplo específico para definir que la cancelación podría ir por motivo 03. No hicimos ese viaje, no establecimos esa contrato comercial que yo ya había expedido previamente a la realización del servicio y por lo tanto paso por el proceso de cancelación normal y notifico mi motivo 03, que no se estableció o no se llevó a cabo la operación definida previamente y facturada previamente. Entendiendo esto va muy específico con respecto a lo que pronuncia el SAT con la emisión del complemento de carta aporte, que nos dice que expidamos el documento electrónico previo a la realización del servicio o previo a la realización del viaje para que el operador pueda llevar esa factura en el proceso del trayecto de las mercancías. ¿Ok? Entonces, diferencias entre el 02 y el 03 es el 02 lo emití con errores, pero no habrá una relación posterior a otro documento
Y el 03 es, no me equivoqué en la generación del documento, pero no establecí o no llevé a cabo la operación. ¿Ok? Es muy importante sepamos dividir o verificar específicamente cuáles son estos valores o estas clasificaciones que tiene como tal el SAT en cuestión de las pronunciaciones de los ejemplos o ciclos que establece para cada uno de estos dos motivos. ¿Ok? Entonces, verificamos ya el 02 como un documento expedido con errores, pero que no lleva una relación. Y el 03, que es que notificamos que la relación o la operación previamente facturada no se va a llevar a cabo. Ahora bien, vamos con el escenario 4 de la operación como tal del tipo 04, que se llama operación nominativa relacionada a una factura global. Esto no es muy común en la cuestión del servicio del transporte, pero pues bueno, lo vamos a mencionar para aquellos que sí puedan o que dentro de sus procesos puedan tener como que la ubicación de este proceso. ¿A qué llama el SAT factura global? Cuando nosotros tenemos ingresos de venta de mostrador, en este caso, ventas a público general, que estamos hablando del RFC XAXX, que no está establecido qué contribuyente se le vendió el producto o se le vendió el servicio, pero que por lo tanto fiscalmente yo estoy haciendo al término del mes la verificación o notificación al SAT de esos ingresos que yo obtuve a lo largo del periodo y que por lo tanto genero una factura global expedida a un XAXX donde valido y traslado el impuesto referenciado a esos ingresos. Aquí estableciendo un poquito más el margen fiscal y de relación de notificación de nuestros ingresos para con el fisco. ¿Ok? Ahora bien, yo ya emití mi documento, estoy haciendo el cierre mensual y resulta que la venta del día de ayer para un contribuyente que no me pidió facturación por el producto que le vendí, regresa ahí con su ticket y me dice, necesito la factura de este ticket. Ayer se me olvidó, por lo tanto, necesito que me lo puedan facturar. Ok. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, tú ya generaste tu documento global, resulta que lo hiciste por la cantidad de 15,000 pesos en manera total y que este contribuyente, en este caso mi cliente, que me pide la factura posterior, su venta total o su compra total fueron de 5,000 pesos. Entonces, yo lo que hago en el proceso de la factura global emitida, hago una cancelación notificando que lo estoy haciendo por el motivo 04 y expido ahora mi factura global, que no sustituye la otra porque estamos hablando que la transacción comercial se va a bifurcar en dos contribuyentes diferentes, estableciendo el XAXX para el público en general y el segundo documento para el RFC de mi cliente que me está pidiendo la factura de los 5,000 pesos comprados de los productos que yo le vendí. Entonces, como ya hay dos relaciones comerciales, no hay un proceso de sustitución a esta factura global, sino que simplemente, pues bueno, se va a establecer realmente lo que es vendido al público en general. Entonces, yo puedo hacer mi factura de público en general ahora por un monto menor y el documento anterior o previamente facturado se va a ir a notificar al SAT por un valor del 04, motivo de cancelación, y con eso pues yo termino mi proceso de facturación para con la factura global. Ahora bien, para el cliente que me pidió que le pudiera facturar sus 5,000 pesos de compra, pues expido el documento de esos ingresos o de esa venta o esa transacción comercial notificado a su RFC y que por lo tanto ya estaremos ahí validando ante el fisco ese ingreso de 5,000 pesos y sus impuestos trasladados para el contribuyente receptor del documento. ¿Ok? Entonces aquí establecemos cuál es esa varianza en cuestión de la 02, 03 y 04.
Ahora bien, ¿qué establece el SAT y que sí nos cambia totalmente a cómo expedíamos o cómo generábamos las cancelaciones previos a esta promulgación de motivos de cancelación? Y hablamos del escenario 1. ¿Qué dice el escenario 1? En cuestión, el nombramiento de este tipo de este motivo de cancelación es el comprobante emitido con errores, pero que va a establecer una relación con un documento posterior, ¿ok? Lo que conocemos como sustituir. Vamos a sustituir el documento con otro documento que lleve los datos específicos que se necesitan notificar ante el fisco. Ok. Aquí tenemos el escenario en cuestión del proceso que vamos a establecer. Primero que nada, nosotros emitimos un documento por el servicio o la venta del producto que estamos realizando y establecemos la relación comercial con el cliente. Notificamos el RFC emisor, que en este caso sería mío, el RFC receptor de mi cliente, y posteriormente describimos los conceptos y los datos referidos. ¿Ok? Si hablamos del complemento de carta aporte, bueno, pues ahí vendrá el complemento o los complementos que hacen mención a ese documento. Resulta que una vez que nosotros emitimos ese dato, vamos a ponerlo en un ejemplo de transporte. Nosotros documentamos nuestra información, generamos nuestro CFDI de ingresos con complemento de carta aporte, se la damos a nuestro operador, él empieza el viaje, va al lugar de carga que me dice mi cliente y llegando al lugar de carga nos notifica nuestro cliente. Resulta que yo te había dicho que te iba a dar 15 cajas o tambos y que resulta que almacén solamente tenía 10. Entonces vamos a tener que hacer un cambio en la descripción de las mercancías donde ya no vamos a llevar 15 tambos, sino ahora vamos a llevar 10. ¿Ok? Entonces nos dice la norma que cuando haya un cambio a razón de mercancía, ubicaciones, operadores o camiones, o en este caso claves de productos, pues entonces necesitamos hacer una cancelación y sustitución del documento con los datos reales para que el operador pueda generar su tránsito. Ok, aquí ya tenemos el proceso. ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos nuestro documento por los 15 tambos y posteriormente tenemos que hacer uno por los 10. En el momento en el que me notifica mi cliente y yo ya sé que eso tengo que hacer, expido la factura de los 10 tambos, ¿ok? Con toda la descripción, con el mismo RFC emisor, con el mismo RFC receptor, la misma clave de producto o servicio que en este caso pudiera ser, y la descriptiva general del camión, de la unidad, pero solamente cambio los 10 tambos, ¿ok? ¿Qué significa? Que en ese momento vamos a tener dos documentos vigentes de transacción comercial hacia el cliente con los mismos datos. Entonces, el segundo documento, el que estamos creando y capturando para los 10 tambos, ahora le tendré que relacionar el UOID de la factura previamente timbrada. Y esto va a ir con el tipo de relación de documento 04, ¿ok? Que son CFDIs previamente generados o timbrados o expedidos. ¿Ok? Entonces, el documento B que nos habla de la descriptiva de los 10 tambos va a ir con todos los datos que tenía previamente, más la reclasificación de la cantidad de producto, y en la descriptiva del XML, en el nodo relación, va a haber la clave 04 y el UID de la factura A. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros ya aceptamos, timbramos, recibimos la aceptación del SAT o del PAC y posteriormente se la damos a nuestro operador y tu operador puede hacer el proceso normal de viaje porque ya tiene el documento oficial que ampara la legal tenencia de las mercancías y tránsito por territorio nacional. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces?
tú expides un segundo documento, no necesitas que el anterior esté cancelado porque es solamente una referencia del UID y haces tu tránsito. ¿Qué pasa con el documento 1? Ok. Una vez que tú ya hiciste esa factura que ya va relacionada a la 04 y que ya se puede expedir. Ok. Ahora regresas al documento 1 y haces el proceso de cancelación y ahora le agregas el motivo de cancelación 01, que es comprobante emitido con errores con relación, ¿ok? Es el primer paso que vas a hacer. Cuando vayas a hacer la acción de cancelar, tú vas a tener que notificar la clasificación o motivo de cancelación 01, ¿ok? Ahora bien, una vez hecho esto, tú le vas a tener que relacionar la factura que va a estar vigente o quedará vigente o que se quedará vigente de la relación comercial o del servicio que sí estás prestando, que es el documento 2, va a ir referenciado también en el documento, en el nodo relación de la factura B o la factura 2. ¿Ok? Ahora bien, tú ya hiciste, dijiste en tu proceso, voy a cancelar, pongo motivo de cancelación 01, le relaciono la factura que quedará vigente y posteriormente el sistema o en el caso el proceso va a ir a hacer el proceso de cancelación normal que nosotros ya vimos anteriormente, que es pasará por el proceso de validaciones del SAT o llámese el PAC, las notificará o verificará las excepciones, verificará que el documento esté totalmente relacionado y pasará al tema de notificación en el caso de que exceda los límites superiores para no ser, pasar por el proceso de sin aceptación, notificará a mi cliente que yo quiero cancelar ese documento y mi cliente rechazará o aceptará dicho documento. ¿Ok? Entonces, a manera general, esto es lo que cambia específicamente. Si nos ponemos un poquito, digamos, alentadores en el proceso, es que no necesitamos de alguna forma ahora para que nuestro proceso, nuestro documento que va a ser el traslado o que va a ser la notificación de la legal tenencia de las mercancías, no necesitamos esperar la cancelación de que es el proceso que llevábamos cotidianamente, que no podíamos expedir con la relación de todos los datos del documento previamente timbrado hasta que no existiera esta aceptación de cancelación. Entonces ahora ya no necesitamos de generar ese o esperar ese proceso de notificación de cambio de estatus del SAT para poder generar el segundo documento. Eso es más o menos, en cierta forma, lo que va a pasar. Lo que sí hay que cuidar es el proceso mientras los dos documentos estén vigentes. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tengamos esa notificación, sí, el documento B tiene la relación y tenemos argumentos para decir que no es la misma transacción comercial, que es la misma transacción comercial. Pero pues sí tenemos que hacer el proceso de cancelación y tenemos que cuidar esas relaciones cruzadas que está emitiendo el SAT en este proceso. Otra de las cosas también que tenemos que considerar es que el documento A, si es que es posterior a la generación del servicio por algún error que validó el cliente, pero que me lo pagó previamente, bueno, pues entonces ya hablamos de relación de cobranza, donde también tenemos que verificar que el documento A se pueda cancelar si en el caso no tiene un documento relacionado. A eso se basa, por ejemplo, lo que dice el SAT en la verificación del proceso, que son verificaciones, no relaciones, esto que significa que el documento no esté relacionado con otro previamente, y el tema de excepciones, en el caso de los límites superiores. ¿Ok? Cumple con todos los datos, pues entonces pasa el proceso general del proceso de cancelación y de emisión de documentos.
Esto como tal es lo que menciona el proceso o el detalle específico en cuestión de la normativa que presenta el SAT en cuestión del flujo de cancelaciones, entendiendo que es una parte solamente del proceso o el esquema total que va a hacer el cambio a la versión de la versión 3.3 a la versión 4 del CFDI y que es el único proceso que convive con la versión 3.3. ¿Ok? Entonces, con esto establecemos qué tipos o qué procesos se van o van a impactar o cómo nuestros usuarios o la gente que está en el proceso de facturación va a poder determinar qué tipo de motivo va a relacionar al documento que está meramente ligado a qué es lo que vamos a hacer posterior a esta cancelación. Si nosotros vamos a seguir la misma transacción comercial, bueno, pues hablamos de la 01 y es la sustitución de un documento por otro. Si en el caso no va a seguir la relación comercial, como es el caso 02 y 03, pues establecemos que no habrá un segundo documento. En el caso de la 04, que sí habrá un documento posterior, pero al bifurcarse o tener dos documentos posteriores a eso por la notificación del RFC receptor, pues bueno, es como estaremos utilizando cada uno de estos procesos o estos motivos de cancelación. ¿Ok? Por ahí, estos, como ya lo vieron en mi presentación, todos estos ejemplos nos notifica el SAT mediante su página de internet, extraído generalmente o expuesto en sus preguntas frecuentes basados en este proceso de cancelación que ustedes pueden estar consultando a manera de validar el proceso que está pidiendo el SAT y referenciado a los procesos generales que se obtienen. Posterior, bueno, pues estaremos comunicando, estaremos pendientes de cualquier aclaratoria por parte de la autoridad o cambio que también se puede dar en cuestión de los procesos y verificaciones que conlleva este cambio de operación y documentación de las facturas. Como lo dije al principio, si ustedes tienen alguna duda o pregunta o cuestionamiento a dichos procesos, bueno, pues pueden hacérmelo llegar a el tema o las preguntas frecuentes o a la sección preguntas frecuentes para ir validando aquellas preguntas más frecuentes y que podamos estar trabajando en estos últimos 10 minutos que nos queda de nuestro webinar. Entonces, por favor, si me hacen favor de documentar ahí sus preguntas, o en respecto si podemos apoyar un poquito más a esclarecer aquellas dudas que pudiéramos contener dentro del proceso, lo podemos estar viendo en este. Si en determinado momento en la cuestión de cada uno de los documentos que tenemos o de los procesos subsiguientes, bueno, podemos estar estableciendo por ahí conectividad en cuestión de que si no los alcanzamos a leer en esta sesión, que nuestro staff nos ayude un poquito en esa clarificación. Voy a pasar a empezar a leer alguna de las dudas. Por favor, si ahí tienen alguna en específico, háganmela saber. Voy a estar aquí contestando en manera de lo posible. En este caso, vemos el sistema ya tiene implementado el proceso de motivos de cancelación habilitado. Si hablamos de nuestras plataformas, estamos en este proceso. Algunas se establecieron en algunas etapas en específico. Tendríamos que ver el caso en específico de si es en cuestión de la actualización de tu versión o de la estandarización del proceso, entendiendo que tenemos diferentes productos emitidos, pero sí, ya estamos en procesos, en algunos casos productivos y en otros casos en manera de pruebas. Pero sí, el documento y toda la trazabilidad de cada uno de estos motivos de cancelación los tendrán disponibles en su proceso y que establece al proceso de emisión de la relación comercial que existe entre el RFC emisor y RFC receptor, entendiendo que estos documentos son los que se estarán estableciendo en motivos de cancelación. Ok. Por aquí vamos pasando, muchas gracias. ¿A partir de cuándo es obligatorio realizar las cancelaciones de esta forma? Si el día de hoy requiero cancelarlo, debo hacer de esta forma.
desde ya, sí, esta regulación para el tema de cancelaciones, entendiendo que el webinar mencionamos algunos de los cambios que va a ocurrir en versión 4.0, en específico el de cancelaciones convive con la versión 3.3 y en este caso sí es obligatorio a partir de ya estar estableciendo estos procesos, aunque pues obviamente en regulaciones y en adaptaciones de los sistemas, pues bueno, el SAT tendrá sus procesos, pero sí, ya el momento, de hecho, tu sistema te debe pedir que exista un motivo de cancelación y lo debe llevar. Si no lleva ese motivo de cancelación, no puede cancelar el proceso. Entonces, sí, ya es necesario generarlo a partir de ya en cuestión de la cancelación. Todo lo demás, descriptiva de domicilio, todo lo referenciado a los impuestos en complemento de pago y referenciado también en el proceso de el desglose de impuestos trasladados, bueno, eso entrará en normativa para abril de este año, entendiendo que hasta este momento será la única versión vigente, la 4.0, dejará de tener vigencia la 3.3, donde en estas fechas marcadas por el SAT, pues todos los documentos deben de ir referenciados a esta versión. Para tener claro el proceso de cancelación en el escenario 1, una vez identificado el esquema de cancelación que va a aplicar cuando se emite la factura B, será necesario referenciar la factura A, o sea, la primera inicial o la primera emitida. Esta identificación consiste en relacionar el UID en la factura original. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Establecemos, como lo mencionamos en el proceso, tenemos la factura A, en la cual no tiene nodo relacionado y generó un UID, que es el UID, es el número identificador que genera específicamente para cada documento el SAT. ¿Ok? Entonces genera su UID y yo tengo mi documento. Vemos que tenemos errores o nos notifican que tenemos que cambiar algún factor emitido en este documento y generamos la factura B. En la factura B vamos a generar el nodo relación de documento con la clave 04, que es documentos generados previamente, y notificaremos el UID de la factura A. ¿Ok? El documento B, con eso cumple ya el proceso que requiere el SAT y ya cumple con la normativa. Entonces, el documento B sigue su vigencia, sigue su vida y podemos utilizarlo ya como la notificación de la relación comercial. Ahora bien, con el documento A, ya una vez que lo identificamos y que ya lo sustituimos por el documento B, entonces en la cancelación, ahora sí, podemos hacer la acción de cancelar el documento A, seleccionamos el motivo de cancelación 01, seleccionamos qué factura es la que lo reemplazó, que en este caso es la factura B. De esta factura B extraemos el UID, se lo pegamos en el nodo relación del documento, en la cancelación, y mandamos la solicitud al SAT o al PAC para que haga las verificaciones y validaciones pertinentes para establecer si es un documento cancelable o no cancelable o si es un documento rechazado por el cliente en cuestión de la cancelación. Eso que nos implica que a tener mayor verificación de nuestro buzón tributario en cuestión de si nosotros somos clientes, pues establecer que realmente podamos apoyar a nuestros proveedores para que no rechacemos documentos que ya posteriormente fueron cambiados por alguna razón. El llevar la verificación de que si no aparece, si aparece rechazado, podamos determinar o comunicarnos con nuestros clientes y verificar que realmente el documento A termine su vida de vigencia o su validez oficial. ¿Ok? Entonces sí hay como que establecer esas comunicaciones y estar más pendiente de los procesos que sustituyen o que necesitamos que pierdan su validez oficial. Ok, dice, yo emití 2 cartas portes ya que mi cliente me lo solicitó, pero ya había realizado la factura normal. Después me notifica que ya no era necesario. ¿Cómo cancelo esas 2 cartas porte? El motivo. Si ya no va a haber relación comercial, o sea, si es tú las emitiste, no generaste la venta o
no generaste el servicio, entonces en ese caso tenemos que notificar el motivo 03, que es no se llevó a cabo la operación. ¿Ok? Entonces, para este caso en específico, si nosotros ya no generamos el servicio o no vendimos el producto, entonces va a la clasificación 03. Si fue con errores, pero no vamos a sustituir el documento porque cambia todos los datos del documento, pues entonces ahí sería el motivo de cancelación 02. ¿Hay alguna sanción por cancelar, ya que como transportista se puede dar el caso que se cambie el operador, que la unidad se descomponga, etcétera? No hay una sanción específica en cancelaciones. Lo único que hace el proceso es verificar qué tipos o qué tratado se dará posteriormente a la cancelación, si va a haber trazabilidad del documento, si sí existió la relación comercial, entendiendo que el CFDI fue creado para eso, para saber las relaciones comerciales que existen dentro de nuestro territorio nacional y el fisco pueda, valga la redundancia, fiscalizar los impuestos trasladados o retenidos dentro de estos contratos comerciales. Entonces, no hay una sanción que diga, si tu empresa canceló 300 facturas, va a tener una sanción de 100 pesos. No existe, pero son observables y son auditables para saber que no estemos generando movimientos en falso o ventas o servicios fantasmas. Ese es más que nada el objeto de saber por qué cancelamos o qué motivo es el que nos lleva a cancelar documentos. Entendiendo que, por ejemplo, el proceso de rechazo o de notificación al receptor del documento nació por eso, nació para saber, para que el receptor, que es el implicado en los impuestos trasladados, sepa cuando sus proveedores le quieren cancelar esos documentos. Entonces, esto como que robustece un poquito más la trazabilidad y observación del mismo fisco. ¿Ok? Creo que haya quedado claro. Para cancelar de manera del escenario es necesario hacer una carta aporte nueva para poder generar la segunda factura. Bueno, pues si tiene los detalles específicos del viaje y todo lo que corresponde, en este caso sí hay que generar, entendiendo que puede variar. Por ejemplo, si el error es el operador o el error es la unidad, hablando del complemento de carta aporte, porque pues esto ya te obliga a, aunque siga la relación comercial y los conceptos y la clave de productos o servicios que estamos poniendo a nivel CFDI son los que se van a permanecer como relación comercial, pero los casos en los que los datos referenciados en el complemento de carta aporte van a cambiar, pues entonces va a cambiar tu viaje, va a cambiar obviamente la notificación del RFC del operador, etcétera. Entonces, puede variar según el evento. Entonces, sí puede cambiar, que pues, necesites hacer un documento nuevo, tipo una prefactura, y también puedes cambiar también el viaje. O sea, se canceló ese viaje porque pues, no lleva la normativa, cambié todo el equipo en cuestión de la unidad, del operador y los remolques por cuestiones de que se dañó el vehículo. Entonces, ahora sí tengo que cambiar otros documentos que nos hacen referencia al complemento de carta aporte. Entonces, sí se puede dar el caso que tengas que cambiar el documento previo. Por aquí viene una pregunta referente a la regla 27147. Tenemos hasta el 31 de enero para cancelar facturas del año 2021. Esto para el cierre fiscal. Esta es una normativa general para cierres fiscales. No implica el proceso de cancelación o que vaya a haber alguna restricción, sino que para que todos los movimientos que tú vas a estar haciendo del cierre fiscal, pues vayan blindados con esa información de realmente representar los ingresos que se dieron o las transacciones que se dieron en el año
2021. Entonces, eso va más implicado a temas fiscales, a temas de cierre, a temas de impuestos que trasladan todo ese ejercicio fiscal, que posteriormente le estarás notificando en marzo o en abril, según sea persona moral o persona física. Entonces, esto va más enfocado, más allá del tema del proceso de cancelaciones, va más enfocado hacia ese tema y sí, pues son las mismas reglas de fiscalización que se tienen. En el caso de haber devolución en la entrega, ¿cómo se cancela factura original para agregar el costo extra? Otra vez, ahí en este caso, tú no necesitas que el documento A esté cancelado para generar el documento B que va a sustituir al anterior. Ahora es el proceso. Tú vas a poder emitir esa factura 2 desde el momento en el que quieras. Lo único que tienes que hacer ahora es referenciar el UID de la factura A para que se vea la trazabilidad de la relación que va a existir y la sustitución del documento. Entonces, por lo tanto, tú en ese segundo documento puedes hacer los cambios pertinentes y al tener ya notificado el nodo de relación 04 y el UID de la factura 1 o la factura expedida previamente, pues ya cumple ese documento con toda la relación específica para que sea vigente con todas las de la ley, llamámoslo así. El documento A es el que pasa por el proceso de cancelación, que necesita que exista esa factura B para que se pueda cancelar. ¿Ok? Eso es lo que cambia. No como antes, que necesitábamos cancelar el documento previo para generar el documento que iba a quedar vigente. Entonces, acordémonos, para este nuevo proceso de cancelaciones, en cuestión del motivo 01, que es sustitución, van a estar vigentes o va a haber un momento en que los dos documentos, el que se timbró previamente y el que lo va a sustituir, tienen vigencia. O sea, los dos estarían vigentes porque el documento A necesita que exista el documento 2 para que se pueda cancelar. ¿Ok? Eso es muy importante. Es importante saber el cambio que conlleva lo que está presentando el SAT. En este caso, si hay una guía referenciada, cuando se cancela el documento, se cancela toda la operación. Sí hay una trazabilidad para que ustedes puedan cancelar. Hablando, por ejemplo, de lo que mencionaba, que no solamente en este caso pudiera cambiar los documentos, sino pudiera también cambiar el despacho del viaje o cambiar las consideraciones del viaje. Entonces, sí hay que ver toda la trazabilidad hacia el proceso o hacia los datos que vamos a estar cambiando, que nos da mención de cada una de estas. Por ahí nos comentan que si hay algún proceso de notificación o de cambio de estatus del SAT y posteriormente tú no lo ves, puedes volver a consultar el estatus de cancelación y probablemente con eso actualicen tu sistema, entendiendo que el SAT no necesita de ninguna actualización, simplemente va si es rechazado o no rechazado, si pasó las 72 horas para que tu cliente lo pudiera cancelar y si no lo canceló, lo cancela de manera automática, probablemente solamente sea refrescar la información o consultar de nuevo el estatus de cancelación de tu factura para que se actualice en tu sistema. Cuando ya está notificado en el SAT es que el proceso ya se cumplió y solamente hay que actualizar o darle un refresh para que lo puedas monitorear en tu sistema como tal, ya que pues, este es un proceso que es comunicación directa de notificación, como lo vimos en el esquema del SAT, para que se actualice el estatus de la cancelación. Ok, en este caso dicen, hay un usuario que dice, hice facturas, pero al momento de subirlas a otra plataforma me dice que el valor folio permite solo alfanumérico. Ejemplo de cómo lo foliaba era el folio 2213, pero que ya ahorita nos dice, este es un valor que pone el SAT, que en este caso notifica cuáles son los valores. Si en el caso tú cumples con esta normativa, y esta plataforma te la está rechazando, es una validación que es externa al SAT.
o que no cumple con los estatutos del SAT. Entonces, ahí nada más hay que validar realmente que cumplas con la normativa que viene en el estándar de complemento carta aporte o el estándar o la guía de llenado del CFDI, y ahí te dice específicamente cómo puedes generar el folio, cuáles son las características máximas y mínimas, si es alfanumérico o no. Entonces, si es un portal diferente a el SAT, estas validaciones son específicas del desarrollador que te está recepcionando de esta factura. Si tú cumples con eso, pues tendrías que verlo con el que haya desarrollado la plataforma o con tu cliente en específico, que son los que proporcionan estos aditamentos. ¿Okay? Esto no tiene que ver con el proceso de cancelación, pero bueno, ahí lo puedes validar referente a estos documentos. Todos estos documentos son públicos en cuestión de cómo se debe de generar, las preguntas frecuentes, el instructivo de llenado, qué significa cada uno de los campos. Ustedes lo pueden determinar en la página oficial del SAT. Están públicos a todo el que quiera accesar a ella. Por aquí me comentan, la factura se puede cancelar por fecha ya que estaría ingresando el mes siguiente. Sí, si tu cliente te pide que el documento salga con, por ejemplo, no te recibe facturas de enero en febrero, sí es un motivo de cancelación. Ahí en este caso pudiera ser el motivo del proceso para que el documento salga con una fecha vigente para tu cliente, entendiendo que muchas veces cumplimos con normativas de clientes, no necesariamente normativas del SAT. Si el cliente no recibe facturas de un mes anterior, pues entonces sí debe de haber una refactura. En este caso, aconsejaría yo la clasificación o motivo 01, para que exista toda la relación, porque no cambiaste ningún valor de la factura, solamente que fuera emitida en el mes vigente, ¿ok? Entonces, sí, en este caso sí es un motivo de cancelación, sugerimos el 01, a valor de que tengas todos los datos, porque no tuviste un error de captura, sino solamente quieres que se actualice. Pudiera ser la opción, aunque no te limita a poderlo generar con un 02 o un 03. Pero en este caso, pues sí hubo la relación comercial, no te rechazaron el servicio, no te rechazaron el producto, sino simplemente te están pidiendo actualización de datos, ¿ok? En este caso nos comentan si existirá un valor en el reporte donde nos diga o nos pueda decir qué documento sustituye a las emitidas. Hay un campo que existe o existirá en algunas de las consultas de sustituyó a. Generalmente es el folio de la factura y en la exportación de tus documentos o en el detalle de factura electrónica, ahí pudieras ver los UID que están referenciados. En este caso, digo, esto es referente a nuestra plataforma. Sí, generalmente para el usuario no hacemos la búsqueda por UID, entendiendo que es más fácil para ustedes ubicar el folio con el que expidieron la factura anterior o la factura que van a relacionar. Entonces, generalmente la búsqueda es a nivel de folio del documento, que es un poco más corto, es un poco más fácil que el usuario lo determine, y no específicamente al UID, que generalmente pues, es un carácter un poco complicado de estar como tecleando o buscando en el específico. ¿Qué pasa? Pues que en nuestras bases de datos todos estos datos están relacionados y el sistema hace lo propio para extraer este documento o este folio UID. Preguntan, uno de mis clientes me está solicitando la cancelación de algunas facturas de diciembre, pero requiere refacturar con complemento de carta aporte. ¿Cómo se podría relacionar? Bueno, en este caso, si tú emitiste las facturas en el año anterior, no sé, en noviembre, que no era exigible el complemento de carta aporte, te pide que lo canceles, lo refactures para tenerla vigente en este año, en este ejercicio fiscal.
pero requieren los datos del complemento de carta aporte. Esto es correcto porque ya las facturas, aunque como ya va a estar con fecha de enero del 2021, ya es exigible que tenga el complemento de carta aporte cuando realizaste servicios de traslado por carreteras federales o por territorio nacional específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tú tienes esa factura o esa factura nueva que vas a realizar, la referencias al viaje emitido y posteriormente tú podrías extraer esos datos de las consideraciones que realizaste o de los datos con los cuales realizaste dicho viaje. Entonces, sí, pues es entrar en normativa porque pues, la deducibilidad de ese documento va a ser a razón de que se haya generado el complemento de carta aporte. Entonces, para este año, pues ya es exigible que cada documento de ingresos relacionados a servicios de traslado, pues traigan el complemento de carta aporte. Entonces, ese es el proceso. Es correcto que te lo pida así tu cliente. Ojo, a excepción de los movimientos locales, que en este caso, estos no están obligados a generar el complemento de carta aporte porque no transita o no transitó por vías federales. ¿Ok? Esos son deducibles, solamente hay que especificar que la clave producto o servicio que vamos a notificar dentro de nuestros FDI, pues diga que es un tránsito local. ¿Ok? Ahí ustedes lo pueden verificar dentro de los ejemplos o los apéndices que generó el SAT en el documento instructivo de llenado, que pues, lo menciona específicamente para el tema de locales. Si mi error es el costo, ¿qué motivo sería? Ya que son los mismos datos. Aquí entramos en otro proceso. El SAT ha dicho o ha sido como muy enfático en algunos documentos y en algunas emisiones de sus webinarios que la cancelación del documento cuando va a haber una sustitución, si es por temas de costo o por temas del monto real a cobrar al cliente, ese sería el motivo. El SAT espera que ocupemos los documentos de nota de crédito o nota de débito. Estos documentos suman o restan los impuestos. ¿Por qué? Por temas de fiscalización, por temas de impuestos, por temas de traslados, que realmente pues hubo un detalle por ahí que hace esta modificación. Eso es lo que espera el SAT, aunque pues en cierta forma el sistema o el SAT no te limita a que si cambiaste el monto, pues no te va a aceptar la cancelación. Esto no sucede o no existe esa validación específica, al menos no notificada en la matriz de errores emitida por el SAT, pero pues sí, a manera de auditoría, si llegas a tener un nombramiento de auditoría, pues sí te puedo decir de alguna forma, pues este documento no está correcto, o hacer las aclaratorias pertinentes, porque eso generalmente ocurre en las auditorías, porque realmente, pues, los datos oficiales de la transacción comercial se dieron, los documentos o los datos reales de la legal tenencia, en este caso de complemento de carta aporte, eran reales, y que pues en este caso por alguna devolución pues emites una nota de crédito por algún costo excesivo, por maniobras, por casetas, por estadías, por o cualquier otro de los conceptos que puedas sumar a la factura, bueno, pues hagas una nota de débito, ya que la relación comercial o los establecimientos comerciales se dieron de manera apropiada y de manera real. ¿Ok? Pues ahí ya sería cuestión de que ustedes lo validen fiscalmente o que se adhieran a este proceso fiscal o de sus contadores para verificar que hagan el movimiento correcto. Pero en este caso sería, si eliges hacer la cancelación, sería el motivo 01 y hacer la modificación de estableciendo que es la misma relación comercial de un documento previamente timbrado. ¿Ok? Con esto llegamos al final de nuestro webinario. Yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros.
Espero que les haya sido de aporte a sus empresas, establecer o conocer cuál es el proceso general que se viene con esta nueva actualización del SAT y lo que probablemente estará comunicando para la obligatoriedad de la versión 4.0 en abril, y que estaremos pendientes de todos esos casos. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Mi nombre es Araceli Hernández, soy representante del Grupo LIS, y que pues estaremos pendientes de estar con ustedes en cada uno de estas emisiones para acompañarlos en estos procesos de cambios normativos y cambios de procesos en documentos digitales. Les agradezco, tengan un excelente y frío fin de semana para aquellos que vivimos en el norte o en el centro de la República. Estaremos pendientes de todas sus notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, se estará comunicando, se estará publicando este webinar en YouTube probablemente, para que estén pendientes de las emisiones que vamos teniendo. Muchísimas gracias, tengan un excelente viernes. Hasta luego.